Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. No son primitivos. Dalek bostezó mientras las luces de sus aposentos se iluminaban tenuemente para simular la salida del sol en su planeta natal, Gakiki. Brazos metálicos descendieron y retiraron suavemente las cobijas, permitiéndole deslizarse hacia el suelo. Maldijo que la máquina de pantuflas hubiera sufrido un pequeño error durante la noche y tuvo que mover los pies hacia un lado para calzarse el calzado. Al salir de la cama, que dobló las sábanas de manera experta mediante su proceso automatizado, caminó hacia la puerta del dormitorio que daba al área principal de sus aposentos. Los sensores reconocieron su acercamiento y deslizaron silenciosamente el panel dentro de la pared, permitiéndole el acceso. El área estaba llena del agradable aroma del caf, mientras la máquina preparaba la bebida. Decidió entrar a su sala de baño y se colocó en el gabinete de aseo. Disfrutó en silencio mientras la máquina lo rociaba con agua, aplicaba solución limpiadora a sus escamas, masajeaba sus músculos tensos y finalizaba con un brillo pulido. Al regresar al área de estar, la máquina le presentó una taza de líquido caliente, con la temperatura y los endulzantes ya perfectamente configurados según sus preferencias. Se sentó en su silla favorita, donde el brazo se abrió y movió un panel digital para facilitar la lectura. Su diseño de historias preferido aparecía en pantalla. Resultados deportivos, noticias de su facción política y publicaciones en redes sociales limpiadas algorítmicamente lo saludaban en su día. Después de publicar las quejas sobre una facción política rival, dejó su taza a un lado, donde un robot flotante la recogió para realizar sus funciones de limpieza y almacenamiento. Al entrar en su cabina de vestimenta, la máquina lo vistió para el día y arregló su cresta según el estilo más reciente. Al mirarse en el espejo, notó que el estilo ya había cambiado otra vez. Estaba feliz de haber pagado extra por la suscripción de estilo para poder estar siempre al filo de la moda. La puerta de sus aposentos chirriaron ligeramente al retraerse en la pared. Dalek frunció el ceño y tecleó algunos comandos en su computadora personal de muñeca. Un droide de mantenimiento automatizado pasaría para atender la molestia más tarde. Entre las pantuflas desalineadas y ahora una puerta que chirriaba, su día estaba comenzando horrible. Solo empeoró cuando escaneó su identificación y la tercera pista de la pasarela móvil de la nave se iluminó. Frunció el ceño de nuevo. Alguien más debía estar usando las otras pistas. La tercera pista siempre agregaba 23 segundos a su trayecto hacia su estación de servicio. Ya estaba a unos inaceptables 3 minutos de distancia, lo que convertía a la tercera pista en una tortura. El tiempo extra necesario para llegar a su estación de servicio era tan absurdo que cuando llegó, el oficial al que debía relevar ya se había ido. Dalek no culpó a su contraparte. Si su relevo no hubiera llegado dentro de los 8 segundos posteriores al final programado de su turno, él también se habría marchado. Eso eran 8 segundos perdidos para los baños de lodo y sauna. Para aumentar más su molestia, la temperatura de la sala estaba medio grado demasiado fría. Refunfuñó mientras ajustaba el termostato a la temperatura preferida. Al menos el oficial anterior tenía una complexión similar, por lo que no tuvo que esperar mucho a que la silla se ajustara a su preferencia corporal. Al sentarse, la silla se calentó y comenzó a trabajar sus músculos. Un panel se abrió en la pared y abrió otra taza de caf perfectamente preparada. Suspiró mientras miraba el oscuro panel digital frente a él. El Imperio LASEK atravesaba una leve recesión económica. Debido a eso, tuvieron que reducir severamente el personal. Esto significaba que Dalek tenía que soportar un turno de 2 horas 3 días a la semana, en lugar del acostumbrado turno de 1 hora 2 veces por semana. Ni siquiera recibían días festivos compensatorios para recuperar las 4 horas semanales perdidas de realidad virtual. Tocando la pantalla, ésta se iluminó. No podía quejarse demasiado. Tenía un trabajo cómodo como observador. Debajo de ellos había un planeta azul brillante con nubes arremolinadas y masas terrestres. La recesión del Imperio LASEK
se debía a una falta de conquistas. Habían agotado los planetas de su sistema natal, y Dalek formaba parte de una expedición militar de 10 naves hacia el sistema vecino. El viaje a través del vacío profundo en realidad fue bastante placentero. Como observador, el viaje de 6 meses significó que no tenía nada que observar. Resultó ser un interludio agradable, aunque breve, de sus agotadoras sesiones de entrenamiento semanales de 1 hora en Gakiki. Había cosas que simplemente no se podían automatizar, y observar nuevas razas alienígenas era una de ellas. La flota tuvo suerte de llegar a un nuevo sistema en los confines más extremos, con un planeta habitable. Aún mejor, el planeta no parecía tener vida avanzada. Observando el monitor, Dalek miraba mientras los locales, que se llamaban a sí mismos humanos, se ocupaban de sus actividades diarias. Amplió la imagen con una cámara satelital que los humanos, felizmente inconscientes, no sabían que orbitaba su planeta como un enjambre. En pantalla, la imagen de un humano macho lo mostraba agachándose para cerrar físicamente una puerta de madera en su vivienda. Luego insertó una varilla metálica plana en una ranura. La giró y se alejó. Dalek se rió entre dientes ante las formas de vida primitivas que había abajo, mientras seguía al macho en su recorrido. Caminó 1 kilómetro entero según sus medidas para pararse sobre una plataforma de concreto cubierta. La plataforma estaba junto con un par de rieles metálicos paralelos incrustados en el suelo. Los humanos hacían correr vehículos con ruedas sobre esas vías para mover masas de su población a lo largo de la superficie del planeta. Los humanos en áreas más remotas eran igual de primitivos. Operaban vehículos personales terrestres que todavía se manejaban girando manualmente un volante y presionando placas mecánicas fijadas al suelo. Los humanos parecían estar en una etapa temprana de avance tecnológico. Una cantidad de tareas que Dalek reconocía como particularmente peligrosas eran realizadas por máquinas. Sin embargo, la mayoría de sus labores diarias aún se realizaban como lo hacían los antiguos. Las puertas eran simples losas de madera con bisagras giratorias. Vertían agua caliente de calderas sobre hojas molidas para preparar sus bebidas. Caminaban a todas partes. Además, aunque tenían computadoras, la presencia de dispositivos computacionales era limitada. Solo pudo detectar algunos pocos chips rudimentarios de silicio binario en sus vehículos terrestres y otros apenas más avanzados en sus dispositivos de comunicación personal. Por lo demás, las computadoras estaban curiosamente ausentes. Puertas, aspiradoras, herramientas para el jardín, nada de eso estaba computarizado. También había una escasez de señales inalámbricas, más allá de las generadas por sus comunicaciones de bolsillo. Tampoco había evidencia de una fuerza militar. Había grupos de humanos en el planeta que al principio parecían estar entrenando con armas antiguas impulsadas por químicos, pero tras una revisión más profunda, se determinó que lo hacían por recreación, no por combate. Este pueblo era tan atrasado que ni siquiera había evidencia de viajes espaciales o satélites. Por eso el Imperio Lasek había decretado que la invasión comenzaría. Dalek sería testigo del primero de muchos actos de conquista del Imperio en este nuevo sistema. Dalek abrió un nuevo panel y observó la flota. Naves de desembarco estaban saliendo de los bloques, mientras las armas de bombardeo orbital eran preparadas. La flota erradicaría unas cuantas ciudades importantes por seguridad y luego descendería para someter a la población. La evaluación de riesgo era tan baja que solo unos pocos oficiales acompañarían a las legiones de soldados robóticos para reclamar el mundo para el Imperio. Sus visiones de gloria fueron interrumpidas cuando su pantalla parpadeó. Era extraño. La inteligencia artificial habría detectado y filtrado cualquier error de señal antes de que llegara a su pantalla. Luego ocurrió por segunda vez y la pantalla del planeta desapareció. En su lugar, apareció el rostro de un humano. Era un macho. La piel pálida del humano y el mechón de pelusa en su cabeza le causaron repulsión. Se preguntó cómo la cámara orbital había captado un ángulo tan extraño. «Saludos», dijo el humano en la pantalla. Dalek lo miró asombrado. Trató de mover la imagen y girar la pantalla para ver a quién se dirigía el humano, pero los controles habían dejado de funcionar.
No, Dalek, tu sistema no está dañado, dijo el humano que de algún modo parecía estar leyendo la mente de Dalek. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? El humano hizo un sonido que se llamaba risa entre dientes. Te ves confundido. Dalek extendió la mano hacia un botón y solicitó la asistencia de la inteligencia artificial. Esta ejecutó sus protocolos y dio el resultado de que todos los sistemas estaban operando normalmente. Sin embargo, eso era claramente incorrecto. Un primitivo abajo había secuestrado su estación. ¿Cómo evadió el análisis de la inteligencia artificial? Oh, eso no te servirá de nada. Los sistemas de inteligencia artificial son sorprendentemente fáciles de engañar. Con estas palabras, fue entonces que Dalek se dio cuenta de que el humano también hablaba Lasek. No entiendo. Ustedes son un pueblo primitivo. ¿Cómo están haciendo esto? El rostro en la pantalla volvió a reír. Tenemos nuestros métodos. Honestamente, te estuvimos observando tanto como tú creías que nos observabas a nosotros. Dalek volvió a sentir una sacudida de asombro. Quiso repetir su pregunta, pero se dio cuenta de que eso solo lo haría parecer tonto. Mientes. El humano se encogió de hombros. Si tú lo dices. Han estado en órbita por 52 rotaciones. Hay 10 naves en su flota y actualmente están desplegando aproximadamente 5 millones de droides de combate mecánicos y 20 oficiales LASIK. Eso no es posible. Ustedes todavía caminan a todas partes. Incluso cierran y aseguran sus puertas a mano. La mente de Dalek se negaba a aceptar lo que veía en pantalla. El humano miró fijamente a Dalek por un momento antes de hablar. Puedo ver tu confusión. Después de todo, ustedes dejan que las computadoras hagan todo por ustedes. No podemos culparlos. Eso nos haría hipócritas. Antes de que Dalek pudiera hablar, el humano continuó con su discurso. Hace siglos nosotros tuvimos nuestra propia revolución tecnológica. La llegada del transistor revolucionó nuestra sociedad. Comunicación, procesamiento, entretenimiento. Todo explotó en nuevas direcciones. Con el tiempo comenzamos a aplicar computadoras y tecnología inalámbrica a todo. Primero fueron las cosas obvias, computadoras personales, teléfonos, sistemas de entretenimiento. Luego empezó a expandirse hacia cosas como televisores y automóviles. Finalmente comenzamos a poner chips en todo. Microondas, estufas, refrigeradores, juguetes de peluche, zapatos, relojes, lo que se te ocurra. Entonces ocurrió algo. Empezamos a cuestionar lo que estábamos haciendo. ¿Realmente era mejor poder presionar un botón, activar un motor eléctrico, soltar un pestillo y abrir una puerta de auto? ¿En qué mejoraba eso las cosas comparados con un simple cable de acero y una palanca? ¿Realmente estábamos mejor porque podíamos recibir comida en casa por el doble de precio que ir a buscarla nosotros mismos? ¿Realmente era buena idea tener un dispositivo en la habitación que escuchara todo lo que decíamos? ¿Era realmente alta tecnología subarrendar espacios de oficina a través de una computadora? Y así llegamos a una conclusión. Creíamos ser avanzados y sofisticados. Creíamos que éramos mejores que nuestros antepasados. Rechazamos sus viejas supersticiones y creíamos que éramos los amos del futuro. Pero resultó que no habíamos abandonado la religión en absoluto. Solo la reemplazamos y la estábamos adorando en el altar de la tecnología. Por supuesto, esto no llegó fácilmente. Se creaban dispositivos extraños y se les proclamaba como revolucionarios cuando en realidad no hacían nada. Los creyentes siempre excusaban el fracaso en cambiar nuestras vidas como simplemente una falta de desarrollo. Decían que el tiempo siempre traería la mejora. Creyeron en los mismos argumentos infalsables que regularmente criticaban en los espirituales. Con el tiempo, los nuevos desarrollos comenzaron a fallar cada vez más. La brecha entre el último y verdadero avance siguió creciendo más y más. Más cosas eran dotadas con chips de computadora. Este panel que proyecta imágenes tridimensionales revolucionará el mundo.
Estos lentes te permitirán ver las cosas de forma diferente. Esta máquina exprimirá el jugo mejor que nunca. Podías comprar una imagen de un mono y volverte rico más adelante. Las afirmaciones se volvieron cada vez más absurdas. Y aún así no lograban convencer a los creyentes. Entonces empezamos a tener problemas reales. Los sistemas de distribución de combustibles se vieron interrumpidos porque creímos sabio conectar un transmisor inalámbrico al sistema de control. Ocurrían interrupciones en el transporte por culpa de un fallo. Las operaciones de grandes compañías se veían obstaculizadas porque alguien actualizaba el software de seguridad, que solo existía porque insistían en exponer operaciones críticas a comunicaciones externas, y la actualización se hacía incorrectamente. Aún así, había apologistas que insistían en que todo se debía simplemente a una falta de tiempo y recursos. Solo cuando tuvimos nuestras primeras muertes empezamos a cuestionarlo verdaderamente. Cuando en una casa denominada inteligente, un incendio inutilizó el sistema eléctrico y los residentes murieron quemados porque la puerta automática no se abrió. El humano hizo una pausa y sus ojos se enfocaron detrás de Dalek de forma ominosa. El pulso de Dalek se aceleró al comprender lo que el humano había dicho. Sin siquiera esperar a que la silla lo levantara cómodamente, se levantó de un salto y giró, aún con sus músculos poco acostumbrados al esfuerzo. Se acercó a la puerta y presionó el panel. Nada. La puerta se negó a abrirse. Sus ojos se abrieron aún más al presionar el botón de comunicación para llamar a seguridad, pero tampoco hubo respuesta. Una risa resonó detrás de él. Al girarse, vio al humano mirándolo fijamente, con los dientes expuestos en lo que ellos llamaban una sonrisa. A Dalek le pareció amenazante. No te molestes, dejaste todo abierto al secuestro. Nadie sabrá siquiera que estás encerrado en esta sala hasta que llegue tu relevo dentro de más o menos una hora. Si no hubieras puesto un chip de computadora entre tú y la acción de abrir una puerta, ya estarías en camino para advertirle a tu gente sobre la incursión. Dalek se deslizó contra la puerta, exhausto por el esfuerzo. ¿Por qué estás haciendo esto? Como advertencia. En unos minutos, cuando comience tu invasión, la erradicaremos. Las naves de desembarco y las otras 9 naves dejarán de existir. Tú observarás y reportarás como es tu deber. ¿Por qué? Hay decenas de miles de los míos en esas naves. Si hubieran hablado con nosotros, podríamos haber evitado el conflicto. ¿Eso es todo? No. Estamos probando tu carácter. Ya sabes todo lo necesario por el comportamiento de quienes se creen en una posición de poder. Ahora te das cuenta de que estás en una posición de debilidad. Tu remordimiento no tiene valor. Dalek recordó algo, y ahora fue él quien sonrió. Espera, no, estás mintiendo. Te enfrentas a una invasión de 5 millones de autómatas. Serán aplastados. No tienen ejército. El humano negó con la cabeza. Ahí está la famosa arrogancia tecnológica. No comprendes a qué nos llevó nuestra conclusión. No abandonamos la tecnología, cambiamos cómo la abordamos. Si no enriquecía nuestras vidas, si no hacía las cosas más rápidas, fáciles o seguras, no perdíamos el tiempo con ella. Cambió nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos. Nos volvió pacíficos y acogedores. Ahora nos enfocamos en el desarrollo donde tenga sentido, donde satisfaga estos requisitos. Ustedes se creen avanzados, cruzaron el vacío entre galaxias. Sin embargo, mientras orbitabas nuestro mundo, ¿no notaste cientos de nuestras naves entrando y saliendo, viajando por partes de la realidad que ni siquiera puedes comprender? Vivimos aquí como un filtro para proteger a los que están más profundamente en nuestra galaxia de forasteros violentos. La imagen en pantalla cambió. Dalek observó cómo las naves de invasión comenzaban a girar y agruparse. Las otras naves giraron sus armas, dejando de apuntar al planeta y enfocándose entre ellas. Cuando la flota mecánica estuvo en el centro,
Las naves principales abrieron fuego y empezaron a evaporar a toda la fuerza invasora en un instante. Si hubieran llegado en son de paz, los habríamos recibido con los brazos abiertos. Pero en cambio, vieron lo que creyeron era una mariposa delicada y decidieron que necesitaban aplastarla. Regresa con tu gente con esta advertencia. La imagen se desvaneció mientras las 9 naves abrían fuego, destruyéndose unas a otras con olas de energía terrible. La humanidad envió su mensaje. No son una conquista fácil. No son primitivos. Los Lasek lo eran. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.